Entonces Jesús dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Dios le bendiga a mi gente linda que está en estos momentos en sus hogares, quizás desde su teléfono, en su carro, en donde quiera que vayan. Sean bienvenidos a esta transmisión en vivo de la Iglesia Adventista de Benecer, donde compartiremos parte de lo que Dios nos ha enseñado en esta semana para ti y para mí. Si no has tenido el chance de estudiar, este es tu momento para que tú y otras personas puedan conocer de lo grandioso que ha sido nuestro Dios y de la manera más hermosa que es compartir su palabra con otros que nos rodean. Y ahora, de esta manera un poco menos usual, que nos estamos adaptando, llegar hacia ti a través de una cámara, a través de tu teléfono o quizás de tu internet, de tu televisor. De la manera que sea posible, no dejemos que se quede sin compartir este video. Dale like, suscríbete y para que esto llegue hacia todos los rincones del mundo. Tenemos un gran panel de depositores hoy, así que le estamos dando las bienvenidas a estos ministros del Evangelio que nos tienen preparado para ustedes y para mí algo maravilloso. Dios les bendiga y sean bienvenidos. Samuel. Hey, ¿qué tal, Homero? Bueno, también quisiera decirles a nuestros amigos que están escuchándonos ahí a través del internet que ellos también pueden participar y quisiéramos, en esta mañana vamos a hablar acerca de los grupos pequeños, y quisiera que ustedes dieran su opinión acerca de los grupos pequeños, si han participado en algún grupo pequeño, si les ha sido de bendición, si les gustaría participar. Escríbanos por ahí, por las redes sociales, para nosotros poder ver lo que ustedes piensan acerca de esto. Y, como decía, tenemos un gran panel de maestros. Aquí tenemos al pastor Héctor y tenemos también a Josué con nosotros. Quisiéramos hablar acerca de los grupos pequeños y varios tópicos. Por ejemplo, ¿cuál fue el primer grupo pequeño? Los grupos pequeños en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, la organización de grupos pequeños y las dinámicas de grupos pequeños para nuestros días. Compartan con nosotros, díganos acerca de estos tópicos. Por favor, Héctor. ¿Cómo no? Yo veo aquí el título muy interesante que dice una forma apasionante de participar. Y debemos entender que nosotros como cristianos, en primer lugar, hemos recibido la palabra. En mi caso particular, yo recibí la palabra en un grupo pequeño. Éramos 4 personas estudiando la palabra de Dios. Y después se sumaron otras 2 y éramos 6. Pero yo no fui de entrada a la iglesia. No comencé yendo a la iglesia, sino a un grupo pequeño. Entonces, el Señor nos encomienda a nosotros que ya hemos recibido la palabra de Dios, tenemos que participar de la misma manera. Hacer el esfuerzo en nuestra vida, un esfuerzo espiritual que nos ayuda a nosotros a crecer, pero que también nosotros podemos impartir esa palabra, compartir esa palabra en un grupo pequeño donde las personas, en primer lugar, no se animan a ir a una iglesia. Nadie quiere cambiar de religión. Está cómodo donde está. Sin embargo, cuando se le invita a una persona a una casa, por ejemplo, mira, vamos a estudiar la palabra de Dios. Entonces la persona se anima y comienza a compartir la palabra de Dios. Y a través de la palabra de Dios, el Espíritu Santo hace su trabajo y va dándole luz a esa persona hasta que la persona toma su decisión de bautizarse y comenzar entonces ahora una vida nueva en Cristo Jesús en ese lugar donde se le ha impartido la verdad. Así que es muy importante que nosotros participemos, porque realmente cuando, como dice el título de la lección, es apasionante, es gratificante, uno crece y también hace que las otras personas crezcan también. Sí, no es menos cierto. Y en estos tiempos donde
este virus ha hecho de nuestras vidas aislamiento total, yo creo que este método de grupo pequeño es el único método que queda vivo y sembrando aún la palabra de Dios en los corazones de las personas, porque nos reunimos 3, nos reunimos 4, manteniendo la seguridad estándares para mantener nuestra salud. Y yo creo que ha sido la única manera en que hemos encontrado para compartir entre hermanos y familia a Cristo, entre personas nuevas. Ha sido la única manera de también este grupo pequeño gigante que tenemos en vía online, donde podemos compartir el Evangelio y la palabra de Dios. Así de hecho, la iglesia de hoy que tenemos nosotros aquí es un grupo pequeño. Exactamente. Ahora, yo quería compartir la idea, sí, llevarla en busca de opiniones, llegar a un consenso. El grupo pequeño, ¿de dónde surge? ¿Dónde están los primeros grupos pequeños? ¿De quién es tu idea? Porque si el invento es humano, sale con fallas, con dificultades y muchas veces ni da resultado relacionado a las cosas de Dios. Ahora, el primer grupo pequeño que nos encontramos en la Biblia es el grupo formado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y quisiera oír las opiniones de ustedes. Lo que me da la idea, la intención, me deja confirmar de que el creador de los grupos pequeños es Dios. Así es, o sea, el grupo pequeño no es una invención humana, no es la invención de una iglesia en particular, es Dios que lo estableció y nosotros podemos ver muchos ejemplos en su palabra, como tú bien dijiste, el primer grupo pequeño, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En Génesis lo vemos allí al Señor creando y Él no estaba solo. También el Señor nos dice ahí mismo en Génesis, no es bueno que el hombre ande solo. Y no se está refiriendo solamente a que el hombre tenga una pareja para vivir en familia, sino que se está refiriendo que el ser humano es un ser social, que se tiene que vincular con otros, que tiene que compartir. Y cuando nosotros nos reunimos en grupos pequeños, ahí tenemos la oportunidad de compartir, de abrirnos de corazón y de exponer nuestras inquietudes, nuestras peticiones al Señor, porque ahí podemos orar y podemos estudiar la palabra de Dios y también compartir experiencias individuales, particulares, de cómo el Señor está trabajando en nuestras vidas. Dice el proverbio, hay del solo, si cae, ¿quién lo levantará? ¿Verdad? Siempre es bueno tener un apoyo, una compañía. Y los grupos pequeños, por supuesto, nosotros estamos hablando en el ámbito evangelístico, ¿verdad? Pero en el ámbito social también de nosotros los cristianos, también es bueno estar acompañados, estar entre unos y otros, apoyarnos. Ahora, yo quisiera hacerle a los que nos estaban oyendo una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre un grupo pequeño y una iglesia? ¿Por qué es importante el grupo pequeño versus la iglesia? ¿Cómo podríamos nosotros pensar en esto, verdad? No bastaría solamente la iglesia, ¿para qué crear grupos pequeños también? ¿Ve? Es una inquietud. La lección hace comentario de que los grupos pequeños pueden tener varias funciones, varias acciones, pero que hay un propósito definido de parte de Dios para la creación de estos grupos. No es para reunirnos a hacer cuentos, no es para reunirnos a compartir una bebida, un refresco, sino que el propósito fundamental para el cual la iglesia se congrega en grupos pequeños es para ganar almas. Es para poderle transmitir de una forma más familiar, más cercana, más relajada, pudiéramos decir, la palabra de salvación de Dios a cada uno de aquellos que se nos acerque a ese grupo, que se van a sentir mejor en un lugar así. Quizás para las personas, tú sabes, vestirse, dejar la comodidad de su casa, tener que comportarse de una manera más profesional o más formal. Les resulta más difícil, más incómodo que cuando tú lo invitas a tu casa y dices, vamos a compartir la palabra en familia, vaya cómodo, siéntase con tranquilidad. Y entonces el propósito fundamental de los grupos pequeños es precisamente eso. En un ambiente bien familiar,
poder llegar con la palabra de Dios a que las personas sigan a Cristo. Asimismo es, cuéntanos tu experiencia aquí, déjanos en los comentarios qué tú piensas acerca de esta pregunta que acaba de hacer Samuel, para que tú y yo podamos compartir rapidito. Voy a darle una experiencia cortita de lo que pienso yo acerca de lo que son los grupos pequeños y la diferencia que existe o el enlace que existe entre grupo pequeño versus iglesia. Yo tengo una experiencia en Cuba, todos saben que soy cubano, y es que cuando estaban en Cuba, en el grupo pequeño de nosotros de jóvenes, había muchas personas que, como bien decías tú, no tenían la capacidad o la posibilidad de ir con una ropa adecuada a la iglesia, se sentían avergonzados porque cuando uno va a la iglesia uno se pone su mejor atuendo. Claro. Pero las personas no tienden a tener este tipo de, quizás una camisa en manga larga en caso del hombre, o quizás en caso de la mujer una saya, una persona que esté comenzando, una saya que sea un poquito más rescatada. Y cuando iban a los grupos pequeños de jóvenes se sentían en familia, Claro. porque le dábamos el abrazo que necesitaban, le prestábamos el oído para escuchar sus quejas, sus lamentos, y le aclarábamos sus dudas de una manera más personalizada, de una manera más llegada al corazón. En la iglesia todos nos centramos en que venimos a adorar, venimos a darle a Dios, pero en el grupo pequeño uno va a recibir palabra, uno va a recibir el trato del amigo, el trato del hermano, uno va a recibir el compañerismo. No es que en la iglesia no se haga, pero es la iglesia un poco más formal, un poco más extendido, donde ya casi tú no tienes tiempo de saludar cuando sales, sino que en el grupo pequeño es ahí donde se crean los lazos. Y hay gente que pasan por desapercibido cuando vienen a la iglesia, pero si están en un grupo pequeño son notados, ¿verdad? Exacto. Que es lamentable, porque la iglesia, aunque es grande, no debería ser así. Nadie debería pasar por desapercibido. Es decir, deberíamos tomar atención de aquel que nos visite, de aquel y ir allí. Pero a veces formamos grupos en la iglesia y salimos y hablamos, conversamos y dejamos a aquella persona que quizás vino, así que se vaya sin un abrazo, sin una palabra de aliento. Es que el tamaño de la iglesia, dependiendo de la iglesia, yo que he sido miembro de una iglesia muy grande, entonces no hay chance de conocer a todo el mundo y de conocer las necesidades de las personas. Exacto. Pero cuando uno se reúne en grupo pequeño, ya se comparte mejor porque falta uno, ya se nota la ausencia. Nota. Y entonces uno pregunta, ¿qué le pasó a fulano? Y sabes lo particular de que pasa en los grupos pequeños, que tú eres nuevo, nunca has sido un grupo pequeño, nunca has sido una iglesia. Fuiste la primera vez, todo el mundo te recibió con cariño, con amor. La segunda vez te enseñaron a orar y la tercera vez ya tú estás orando juntamente con los demás. Porque es así, es un ambiente tan familiar, es un ambiente tan jovial, donde la persona se siente parte del cuerpo de Cristo. Esa es la idea, apasionarte de esta manera de Cristo. Así es. Yo estoy en estos momentos dirigiendo un grupo pequeño y comenzamos unos poquitos hermanos adventistas. Y uno de los hermanos trajo a su hermana que no es adventista. Y la señora comenzó a estudiar. Sin embargo, la señora comenzó a gustarle el estudio, que el hijo se entusiasmó. Y ya el hijo decidió recibir estudios bíblicos. Pero como él solamente, el grupo es hispano, como el hijo sabe más inglés que español, entonces se fue a un grupo de habla inglesa. Pero esa señora a su vez trajo una amiga. Esa amiga trajo a su sobrina. Y después se sumaron otras personas y hoy el grupo no lo hacemos en persona. Lo hacemos a través de Zoom, de la plataforma Zoom. Entonces hay una señora de Washington, D.C., hay otra señora de Houston, Texas, hay dos hermanas de Argentina, conocidas mías, cuando yo estaba en Argentina pastoreando allá una iglesia, y el resto son de aquí de Miami, pero son de distintas denominaciones. Y si uno se les invitara a ellos, o sea, por lo menos 4 o 5 personas no son adventistas, pero están recibiendo la palabra. Palabra adventista. Exactamente.
Y entonces, nosotros no somos quienes tenemos que hacer que la persona se convierta. Ahí está el Espíritu Santo. Amén. Nosotros lo único que hacemos es impartir la palabra de Dios. ¿Saben, pastor? Cuando hay un adventista en un grupo, si un adventista llega a un grupo pequeño que no es adventista, las personas terminan siendo adventistas. Así es. ¿Por qué pasa? No lo sé, pero me pasó en lo particular. Yo no era adventista y yo dirigía un grupo pequeño en el preuniversitario de Guantánamo, Cuba. Y había un amigo que era adventista allí y llegó y terminó conquistando a muchas personas para Cristo, a la verdad de Cristo. Buen testimonio. Es algo maravilloso. Me pasé 5 años estudiando la doctrina adventista, pero terminé siendo adventista. Claro, es porque, increíble. exacto, porque está la verdad. Exacto. Y eso, yo no era adventista tampoco. Y yo estaba estudiando teología católica. Pero me reuní con un grupo adventista, porque eran muy, muy profundos en las palabras de Dios. Cometiste el error. No, lo digo jugando en realidad. Eso fue la bendición. Sí, Pero sí. exactamente. Si no quieres, si quieres evitar caer en los lazos de la verdad, mantente alejado. Sí, no la toque. Yo quisiera oír de ustedes alguna opinión con respecto a grupos pequeños que aparecen en la Biblia, alguna estructura de grupos pequeños, si allí se usaba. Y para dar un inicio, ¿no? Estoy pensando cuando Moisés estaba manejando la gran multitud aquella de la nación de Israel y no podía, porque era una multitud muy grande. Y le hicieron una sugerencia de dividir el pueblo en grupos. ¿Alguien me puede comentar sobre eso? Sí, cuando el suegro de Moisés, De Moisés. le sugirió, Jetro le sugirió que dividiera en grupos, primero de los jueces, ¿ves? Que Claro. los dividiera de 10, de 50, y así en una organización menor era más fácil dirigir al pueblo, ¿verdad? Porque veían que se abrumaba Moisés con la cantidad de personas que venían a traer sus problemas delante de él, ¿verdad? Pero de hecho, cuando Moisés hablaba y decía que Dios le mandaba, le decía, mira, pon delante por tribus, y la tribu forma las familias, ¿verdad? Es decir, que existían una división de grupos pequeños en realidad, que era más fácil de no solo de llevar la multitud, pero de que el mensaje y la palabra de Dios llegara a los demás. Si tú quieres saber en dónde está esto, en qué parte de la Biblia está en Éxodo capítulo 18, versos 21 hasta el 25. Búscalo y déjanos tus comentarios para que veas cuán hermoso es compartir la palabra de Dios en grupo pequeño. Y vamos a leer rapidito este versículo, el número 21 de Éxodo 18. Dice, elige tú mismo entre tu pueblo hombres capaces y temerosos de Dios, que amen la verdad y aborrezcan las ganancias mal habidas, y designalos jefes de 1000, de 100, de 150 y de 10 personas. La lección comenta algo, es decir, la cantidad ideal para que un grupo pequeño esté consolidado y funcione adecuadamente, y mencionan, los especialistas dicen que entre 6 y 12. Y 12 personas. 12 personas. Bueno, de hecho Cristo escogió 12 discípulos dentro de todos sus discípulos. Este subgrupo que menciona, que hizo Moisés, uno era de 10 personas. La atención, si puedes llegarle a todo el mundo, Exacto. pero si el grupo se hace demasiado grande, hay algunos que se pierden de vista. Hay que dividirlo. Entonces, el método de divide y vencerá no es solamente un método del diablo, es un método que si se aplica bien, la atención es personalizada, es algo muy bueno. Sí, claro, según Julio César, que divide era dividir al enemigo, pero nosotros estamos hablando que nos dividamos nosotros para así multiplicarnos para Cristo. Para solidificarnos. Exacto. mejor decirlo así, multiplicarnos. Divídete para multiplicarte para Cristo. Yo creo que eso está... Ahora, basado en la pregunta que tú hiciste, yo quiero hacer una pregunta a los amigos y después quizás podemos regresar a ella, podemos seguir conversando y después regresar a ella. Díganme ustedes, ¿cuánto es el grupo pequeño mínimo que puede haber? ¿Cuánto es el grupo? ¿Cuántas personas tiene que tener el grupo pequeño mínimo según la Biblia? Seguimos hablando y después podemos regresar ahí. Ok. Bueno, me llama la atención, por ejemplo, aquí en el día martes habla de
estar organizados para servir. En el grupo pequeño uno se puede organizar bien. Sí. Entonces, todas las personas pueden participar. Amén, amén. Se les da una función a cada uno o se intercambia. Esta vez 3 personas se encargan de toda la programación del grupo y luego otras 3 y así se va rotando, pero todo el mundo participa. Eso es lo interesante. Crea líderes también. Haciendo eso, crea líderes. Exactamente. Las personas se animan a hablar, porque en una iglesia grande, como ustedes estaban diciendo, es como más formal, hay mucha gente, no se conocen, no hay confianza y uno dice, no, yo no quiero hablar porque a lo mejor digo algo que está equivocado. En cambio, en un grupo pequeño se anima más, hay más confianza. Y como les decía al principio, las personas no quieren salir de su comodidad, de sus creencias en las que están. Entonces, si tú lo invitas a la iglesia, muy pocos van a decir, hay una conferencia en la iglesia, a lo mejor muy pocos asisten. Pero a un grupo pequeño, yo creo que sí el porcentaje de asistencia es mucho mayor. Así mismo, y si le brindas confianza, se siente cómodo y en confianza en ese grupo, no se va a quedar con dudas. Cuando hay algo que no entiende, te va a decir, oye, explícame otra vez. Y va a ir vaciando sus inquietudes a punto de llegar a un conocimiento sólido de la palabra. En una congregación no pasa eso. Aparte, como decía el hermano, hay un programa organizado que no te va dejando tiempo a otras cosas. Esa es la primera, y en segunda te da pena pasar por ignorante, por desconocedor del tema. Entonces te quedas con tus dudas, te vas a la casa ansioso de que alguien te ayude a conocer esa inquietud que tienes. Y en el grupo pequeño no hay un límite de tiempo, es una cosa familiar. Todos los que están ahí de cierta manera, cuando ya llevan un tiempo, se hacen amigos, entonces no te da pena sacar tus dudas. Yo he visto en grupos pequeños gente que llega y te dice, oye, mira, yo esto hace años que tengo esta duda. Sí. ¿Y por qué pasó esto? ¿Por qué Dios actuó de esta manera? Que jamás en la vida, en una congregación, se iba a animar a hacer esa pregunta ni a sacar esa duda. También otra cosa que pasa en los grupos pequeños, que es el lugar indicado para pedir perdón. Es el lugar indicado para pedir perdón, y tengo una experiencia rapidito, porque no hay nada más hermoso que hablar con experiencias, ¿verdad? Hablar con el testimonio. En el grupo de jóvenes, muchas veces en nuestra iglesia, como es una iglesia bastante pequeña, se tenía a bien cada cierto tiempo tener un culto de reconciliación unos con otros y también con Cristo. Y en ese culto aprovechamos para pedir perdón a tu amigo que quizás lo ofendiste en un momento determinado, como siempre se hace en las iglesias. Pero en el grupo pequeño una vez tuvimos esa iniciativa de pedir perdón. El grupo pequeño duró 4 horas. Que cada quien fue a donde cada quien a pedir perdón, y te perdono, te pido perdón porque quizás en un momento determinado, en tal día, así, hablé mal de ti por esta razón. Eso es muy lindo. Es increíble. Eso es parte de la dinámica que nos habla la lección, de las dinámicas que se pueden hacer en el grupo pequeño. Quiero decirle que veo que Damaris contestó correctamente, dio en el clavo, dijo 2, también Isabel dio en el clavo, dijeron 2 personas, porque dijo Cristo ahí que aunque 2 o 3 estuvieran reunidos, allí estaré yo. Es decir, que ese es el mínimo grupo para un grupo pequeño y puede hablar con uno. Pero Isabel comenta que 7 personas es un buen número también. Sí, como comentaba Josué, entre 6 y 12 es un buen número para compartir los hermanos sus cosas y tener las dinámicas. No sé si ustedes quieren hablar de la dinámica que se pueden tener en los grupos pequeños. Si me están poniendo por acá que no tengo micrófono, Jaime. Que no tengo audio, no se está escuchando el audio por acá. Me están poniendo ahí. Dice, hay una parte de la lección que se refiere a organizados para servir. Dice, el ministerio de grupos pequeños es ordenado por Dios para permitir que cada miembro de la iglesia crezca espiritualmente, experimente un compañerismo cálido y utilice los dones que Dios le dio para servir. Sí. Repito, es un grupo pequeño no para quemar el tiempo. Nos sobra tiempo, vamos a reunirnos esta noche y vamos a hacer cualquier cosa. No. En medio de lo que usted organice, sin una guía formal de decirle, esta es una liturgia, ahora para esto, ahora lo otro, en un ambiente bien cordial, pero que se cumpla el propósito, que se hable de la palabra de Dios, que se disipe en duda, que se estudie,
mientras crece la cordialidad entre los participantes del grupo, y es una hermandad que te lleva a preocuparte por el otro, a ayudarlo en sus necesidades. Lo que quiero que quede claro eso, no es solamente reunirse, como decimos nosotros, a quemar el tiempo, un formalismo y vamos a estar aquí 3 horas, 1 hora, lo que sea, y al final no crecimos, no, es para crecer el grupo pequeño cristiano con ese propósito. Exacto. Okay. Miriam Quintana también nos dice que era 2, es decir, es decir que nos sigue apoyando la idea de que 2 es el mínimo. El mínimo. Sí. Bueno, siguiendo con la dinámica en el grupo pequeño, por ejemplo, en el caso particular del grupo que yo estoy dirigiendo en esta hora, primero cantamos, o por lo menos escuchamos himno, porque estamos distantes, entonces ponemos 2 himnos para comenzar. Y luego seguimos con peticiones de oraciones y con agradecimiento a Dios. Y entonces damos chance que cada uno exponga allí su inquietud, ya sea un agradecimiento, ya sea una petición de oración para sí mismo o para su familia, y luego se hace una oración y se comienza a estudiar la palabra de Dios. Luego hay una sección de preguntas y respuestas. O sea, se expone la palabra y luego, bueno, ¿qué dudas hay? ¿Cómo te impactó lo que vimos hoy? Entonces las personas preguntan o hacen algún comentario, alguna sugerencia, y finalmente el grupo termina con una oración. Oye, esa es una dinámica, no quiere decir que es la única. No, me gusta esa dinámica. Sabes que no todos los grupos pequeños, yo he ido a varios y no tienen eso, y eso me gusta, es algo importante, tener tiempo para preguntas y respuestas. Eso me gusta. Y recuerdo que en un escrito que leí, Elena White comentaba de que habían unas conferencias que se estaban teniendo, y ella mencionó y elogió la conferencia, ahora no recuerdo si era José Beis, pero dijo que eran buenas porque tenía un momento para que la gente preguntaran y respondieran al final de la conferencia. Y pienso en eso, en el grupo pequeño, que es bueno tener ese momento de pregunta y respuesta. Quisiera preguntarle también a nuestros amigos, a pesar de estar nosotros en una iglesia, cuando estamos en la iglesia en el día de sábado, ¿qué grupo pequeño también se ve dentro de la iglesia? Grupos pequeños que se ven dentro de la iglesia. Que ellos me respondan. Hay algunos que son buenos y otros no, pero... Sí, no, pero nos estamos refiriendo organizados. Claro. Organizados. Sí, no es broma. A grupos pequeños durante el culto. ¿Qué grupos pequeños vemos durante el culto? Yo creo que uno de los grupos pequeños más bonitos que tenemos es este, ¿no? El de la exposición de la escuela sabática. Las clases. Bueno, el hermano Héctor daba una estructura de cómo funciona su grupo. Cuando yo me refería a una cosa informal en la reunión de los grupos, no quiere decir que es una cosa a lo loco. Lo que quiere decir que no hay una liturgia establecida, todos tienen que ser así. Exacto. Cada uno cumpliendo el propósito y sacando el mejor provecho para la obra de Dios, estructura qué hace primero, qué hace después. Hay quienes prefieren cantar al final, empezar con las preguntas, o empezar por comentando cómo les fue la semana, cuáles son las dificultades, cuáles son las oraciones contestadas. Lo que tiene que quedar claro es que siempre que se cumple el propósito para el cual Dios lo estructuró, usted da el formato como sea más apropiado al grupo. ¿Entiendes? No ahora todo tiene que ser así, porque las cosas cuando se vuelven metódicas y repetitivas, se vuelven aburridas, pierden el interés, la motivación. Entonces, cumple el objetivo de su grupo pequeño, pero hágalo de una manera que el grupo se sienta bien. Dele libertad a cada uno para cambiar, hacer modificaciones, siempre y cuando se crezca en el propósito. ¿Qué dinámica sugieren ustedes? Díganme qué dinámica también lo que nos están viendo sugieren. Escriban ahí qué les gustaría ver en un grupo pequeño y así nosotros, los demás aprenden y nosotros también podemos usarla en cualquier grupo pequeño, ¿verdad? Mientras ustedes están escribiendo, vamos a darle un pequeño saludito a todas las personas, o bueno, a las personas que alcanzo a ver acá. Están mirándonos en este momento Orlando Quiñones y familia, Maricel Blanco. También está comentando Orlando Quiñones, feliz sábado para todos, Dios les bendiga. María Elena,
está comentando feliz sábado, Damari Figueroa y 2 personas más nos están mirando. Y Mayra Reyes, feliz sábado. Mariato Irak está respondiendo a la escuela, a la pregunta de Samuel, y dice clases de la escuela sabática. Está respondiendo Eva Matos, está respondiendo las clases de maestros de la escuela sabática. Clases de maestros es la clase que se da antes de empezar Sí, sí, pero bueno, la iglesia. sí, por supuesto. No, y también las clases en la escuela sabática, muy bien, muy buena respuesta. Sí, aunque ustedes crean que no, la iglesia ha tomado la iniciativa de hacer esos pequeños grupos, aún dentro de la iglesia. Ahí podemos compartir, dedicar tiempo. No vamos a hablar mucho de la clase de escuela sabática, pero se recomienda tener un tiempo para nosotros también compartir, un pequeño momento para decir cada uno su inquietud y sus cosas acerca, Exacto. supuestamente es para intercambiar. Así que la iglesia ha estructurado esto. Ahora, quisiéramos concluir, que nos digan, los maestros, que nos digan qué creen ustedes acerca de o sugerencias que tienen para los grupos pequeños, cómo deben animar a la iglesia para que se hagan grupos pequeños. Bueno, es muy importante para cada cristiano estar en comunión con Dios. Y la manera de estar en comunión con Dios es escuchar a Dios a través de su palabra y hablar con Dios a través de la oración. Pero también tenemos que hablar con las otras personas. Entonces ahí es cuando nosotros damos testimonios para que las otras personas puedan ver en cada uno de nosotros cómo el Señor ha transformado nuestra vida. Y si el Señor transformó nuestra vida, puede también transformar la de las personas que nosotros estamos compartiendo la palabra de Dios. Exactamente. Déjeme decirle, en nuestros países del Caribe y Centroamérica, cómo funciona un grupo pequeño es distinto. Si voy a abrir un grupo, abro mi puerta, aquí nos reunimos para estudiar la palabra de Dios, las casas no tienen aire acondicionado, la puerta es abierta y usted me avisa a toda la gente del barrio, con algunos de la iglesia. A mí en un momento aquí se me ocurrió hacer eso. Aquí vamos a estudiar la Biblia esta noche, las puertas van a estar abiertas y un hermano me dijo, no hagas eso, tú no sabes quién va a venir a tu casa, lo sé, corres peligro, no sé cuántas cosas. Entonces, la liturgia es distinta. Ahora, la estructura que yo uso, le pido a Dios que me ayude a organizar el grupo. Señor, dime, trae las personas. Los que vivan cerca de mi casa, hermanos de iglesia, nos decidimos empezar a reunirnos y cada uno trae una persona de su confianza, alguien de confianza que invita, y después entonces Dios irá agregando a través de los que vayan siendo elegidos para ser salvos, que son todos. Dios va a ir agregando, porque si eres capaz de mantener el Espíritu Santo en esa reunión, esa persona va a avisarle al otro y al otro. Entonces, es el plan que nosotros hemos usado, nos ha dado resultados. Decididamente uno, según cambia de cultura, tiene que acondicionar los métodos y la forma de trabajo a la cultura nueva, pero el plan de Dios de grupos pequeños es para el universo, es para el mundo entero. Por lo tanto, donde quiera que usted esté, Dios va a estar contigo, preparándote, dándote las ideas, organizando y trayendo a las personas a ese lugar donde tú has dispuesto para que ellos se encuentren con Dios. Hay un ejemplo aquí en la lección de una iglesia en Europa que se estaba muriendo la iglesia, no estaba creciendo. Y entonces se propusieron formar grupos pequeños. Y la iglesia comenzó a crecer. ¿Por qué? Porque en un grupo pequeño nos renovamos. El que sabe algo de Biblia comparte con aquel que no sabe. Y allí uno va haciendo amistades, se crea confianza y el Espíritu Santo está trabajando en nosotros y también en la otra persona. Amén. Amén. Así que si nosotros queremos crecer espiritualmente, una de las formas es formar parte de un grupo pequeño. Amén. ¿Y sabes por qué? Porque los grupos pequeños son el vínculo que Dios usa para hacer crecer a su iglesia. Son Así es. un refugio seguro para que las personas expresen sus problemas
y discutan preocupaciones mutuas. Brindan oportunidades para el crecimiento espiritual en el contexto de las relaciones afectuosas. Inicialmente, muchos no cristianos se sentirán más cómodos yendo a estos grupos pequeños. Bueno, lo esperamos el próximo sábado en otra lección de Escuela Sabática aquí con nosotros. Y no sé, Pastor Héctor, quisiera despedirnos con unas pequeñas palabras de oración. ¿Cómo no? Inclinemos nuestro rostro para orar. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos concede de ser parte de tu pueblo. Te pedimos que por medio de tu Santo Espíritu nos ayudes a vivir una vida consagrada a ti y que este conocimiento, esta transformación que nosotros hemos experimentado en nuestras vidas, la podamos compartir con aquellos que no te conocen, Señor. Así que nos ponemos en tus manos de amor para que tú nos utilices conforme a tu santa y divina voluntad. Amén. Bendícenos así como estamos, bendice a las familias que representamos, amén. Bendice a tu iglesia, Señor, aquí presente, y a tu iglesia esparcida en todo el mundo que en este día santo te está adorando en espíritu y en verdad. Amén. Son favores que te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.